Y era definitivamente lo que faltaba para el hit del momento, para el hit Despacito, pero en este caso un hecho verdaderamente grave que puso en jaque la seguridad de miles y miles de pasajeros. ¿De qué hablamos? De lo que sucedió en Ezeiza. Un piloto bloqueó la comunicación por 15 minutos con la torre de control porque estaba cantando justamente este tema y aparentemente quedó trabado uno de los botones principales para comunicarse con la torre de control. 15 minutos, estimo, y sin ser una experta también en el tema, que estar sin comunicaciones durante 15 minutos con la torre de control puede llegar a ser realmente catastrófico. Sí, que fue en Ezeiza y depende en horarios donde por ahí tenés poco movimiento, sí, poco tráfico aéreo. Hubiese sido un aeroparque y es donde un caos, el tráfico es intenso, un caos, complicado. La verdad que sí. Tenemos el audio. Ajá. A ver, vamos a escuchar, después vamos a hablar con un piloto. Eso es. Se pegó el PTT, pará. Ezeiza, ¿me recibes? Bueno, este es... Sí, señor, movió la frecuencia todo el tiempo, 15 minutos y se escuchó todo. Disculpe, se había trabado el PTT del micrófono. Bueno, esté atento porque bloqueó la frecuencia durante 10-15 minutos y salió todo al aire, señor. Te estaba llamando en 21.5, ¿la tiene activada? No, seguía en 20.45 nomás. Bueno, ahora escucha en 18.6 por favor, Golf Zulu Yankee. Tengo tránsito que lo tuve que cambiar de frecuencia para el despegue porque usted lo estaba bloqueando. Pido mil disculpas. Ok. Bueno, ahí escuchábamos los momentos posteriores a este incidente, donde desde la torre de control lo que le están diciendo al piloto es que había quedado trabado el micrófono, que imposibilitó la comunicación durante 10 o 15 minutos. Y no es que estaba en silencio, no es que estaba cantando despacito. Claro, y se estaba escuchando todo. Es el piloto de un avión de porte menor, según el informe que hay. A ver, estamos ahora en comunicación con el piloto Carlos Rincelli para hablar sobre esta situación. Rincelli, buen día. ¿Cómo les va? Buen día. Buen día. ¿Escuchó el audio? Sí, yo quisiera abonarle diciéndole que esto es poco frecuente que pase, pero puede pasar. Quisiera también explicarles que una cosa es bloquear una comunicación y la otra cosa es quedarse sin comunicación. A ver. En este caso el piloto inadvertidamente dejó pulsado del micrófono el botón que habilita una comunicación y quedó todo el audio de la cabina a la escucha de todos los que tuvieran esa frecuencia colocada. Es lo mismo que si ustedes dejan uno de los micrófonos cuando los conectan, lo dejan caliente, al aire, y alguno de ustedes bosteza, todos los oyentes del canal escuchamos el buen bostezo que pueden tener durante la mañana. Claro. Pero es una situación muy poco común, puede pasar. También es cierto que la controladora de Ezeiza lo llamó por la frecuencia auxiliar. No se olviden que nosotros tenemos una frecuencia principal de comunicación y una auxiliar que tiene que ver con que si en algún momento la frecuencia principal deja de funcionar o pasa esto, que alguien la bloquea, se utiliza la auxiliar. Opera la otra, ¿no? Por eso ahí la operadora le dice, la controladora, le dice, lo estaba llamando por la 21.5, creo que dice, ¿no? Claro, porque en realidad no le contestó por ninguna de las dos. Claro. Evidentemente había una cuestión de desatención de alguna forma o de haber prestado alguna consideración en algún otro tema, ¿no? Amén de ese incidente, como lo relata Rincelli, ¿esto pone en peligro, digamos, o pierde capacidad operatoria la torre de control de Ezeiza si pasa esto con otras aeronaves que estén allí en cercanías para aterrizar o despegar? No, porque la realidad es que cuando hay una cuestión de esta naturaleza, la controladora le pide al resto de los aviones que están volando la zona que pasen a otra frecuencia, que es lo que pasó. Porque en la frecuencia principal, que era esta en particular, hay alguien que la está bloqueando. Entonces, claro, está utilizando de alguna manera la línea y por lo tanto, como está asignado a ese piloto y a ese vuelo, el resto no se puede comunicar. ¿Es esa la explicación? ¿Salvo por la vía alternativa? Claro, o sea, vos vas a... Porque inclusive
lo que es la radiofrecuencia. A vos no es que no lo puedas escuchar, lo vas a escuchar con otra comunicación de abajo. Es como si estuvieras con un teléfono, con una línea Claro. hablando y alguien que esté metido dentro de la línea. Que Claro. como naturalmente uno dice, la tengo pinchada la línea. Vos estás escuchando dos comunicaciones a la vez y la realidad es que no es clara la comunicación. Claro. Ahora, la pregunta, está muy bien como ustedes lo presentaron. Simplemente yo quería colaborar diciéndoles que una cosa es un bloqueo de la comunicación, que Claro. fue el caso, que tiene situaciones, digamos, alternativas para poder resolverlo. Claro, y que porque- de alguna manera lo hicieron. Rinceli, ahí la controladora también le dijo a un avión que estaba por despegar, lo tuvo que cambiar de frecuencia. Claro. Claro. Bueno, justamente es por eso, Claro. porque no es solamente al que iba a despegar. Han pasado a todos los aviones que estaban en la zona, menos a este que estaba en otra situación, a la frecuencia alternativa. Claro, si bien no es una... Separar los tránsitos. Si bien no es una situación extremadamente riesgosa, igualmente digamos, generó dentro de la torre de control también todo un movimiento, ¿no? Cambiarlos de frecuencia o pedir a los pilotos por un No, hecho como este. Bueno, digo. digamos, no estamos hablando de una situación cómoda No. o de tratamiento diario. Claro. Puede pasar, es poco común. Fíjate acá la importancia de la radarización, porque si vos tenés un piloto o un avión, en este caso de la aviación privada, que está bloqueando la frecuencia, o también que esté con falla de comunicación, que puede pasar, que pierda la comunicación porque no funciona más el equipo de comunicación de tierra o del avión, vos con el radar perfectamente podés ver cómo está maniobrando o por dónde va ese avión, Por dónde va, claro, sin poner la en ubicación. riesgo al resto. Claro, claro. Y en ese caso, allí, si se trata de un avión de menor porte, digamos, creo que un avión muy chico, según el informe. avión de aviación. Digo, ¿no hay sistemas, Rinceli, en otro tipo de aviones que una alarma, como diciendo, mira, te quedó trabado el Claro. botón o estás interfiriendo? Y se está escuchando todo, además. ¿No hay un porque esa es sistema otra. que advierta de esa situación en la cabina del piloto, por ejemplo? En el cockpit no, Ajá. pero la situación se resuelve de la misma manera. Ah, ok. O sea, cuando alguien deja pulsado, porque si ustedes visualizan un micrófono que tiene una parte donde uno habla y un botón, disculpen el término para que se entienda, y Sí, un sí. botón lateral que uno pulsa el botón, cuando uno pulsa puede hablar y comunicarse, y cuando lo quita el dedo del botón Se apa- ya no- que la comunicación de resto. Esto Claro. es como que el botón ha quedado apretado. Claro, trabado. Constantemente, claro. Sí. Quedó trabado y se escucha todo el audio, en este caso de la cabina, y si estaban cantando el tema despacito o no, que ya es secundario, digo, van a escuchar hasta las conversaciones de los pilotos. Claro. Pero la realidad es que en avión de cualquier porte la situación es similar. Vuelvo a insistir en esto, probablemente y natural el procedimiento es llamarlo por la frecuencia alternativa y decirle, señor, fíjese que dejó pulsado el micrófono. Claro. ¿Esto, Rinceli, tiene alguna advertencia, sanción administrativa o no? No, a ver, el sentido común dice que forma parte del todos los días. Claro. Ha sido obviamente un error totalmente involuntario del piloto. Mirá, depende de dónde vaya. Mirá, yo hace unos años volaba un avión que la cavidad donde iba depositado el micrófono era muy angostita. Y cuando vos colocabas el micrófono no exactamente en esa posición, quedaba presionado el micrófono. ¿Entendés? O muchas veces ha pasado que el micrófono, ahora con el advenimiento de los headphones o los auriculares, Ajá. que son muy buenos para zonas congestionadas, y el que no tiene el micrófono adicionado al auricular y está separado, a veces el micrófono queda depositado en un lugar donde hace contacto con algo y queda presionado el micrófono. No es común, no creo que vaya más allá de la advertencia de la controladora, que gentilmente y creo que educadamente, Sí. bueno, le hizo saber que había bloqueado las frecuencias, pero con las disculpas creo que el episodio quedó finalizado. Sí, él pidió ahí 1000 disculpas, que no Sí. se había dado cuenta. Bueno, ha quedado ahí. Bueno, Rinceli, clarificado todo. Muchísimas Pulsar bien el micrófono. Sí, a estar atentos, a estar atentos. Se Y- pueden divertir, estimo a los pilotos, pueden cantar, pueden escucharse un tema y todo, pero el problema es en estos casos cuando, por ejemplo, queda bloqueada una comunicación y parece que hay una suerte de desatención, ¿no? Como bien dijo usted, en realidad es una cuestión Sí. de falta de atención o de descuido. Puede haber algo de eso.
no va más allá de dejar un micrófono caliente y que alguien en particular haya desatendido a alguna cuestión. Carlos Rincelli, muchísimas gracias. Hasta cualquier Por favor, momento. buenos días. Buen día. Hasta luego, gracias.